Bienvenidos nuevamente, mis hermanos y hermanas, a su canal de Cristo Viene. Vamos a estudiar nuevamente hoy las Sagradas Escrituras y acerca de un tema sumamente interesante como es la persona de nuestro Salvador Cristo Jesús, el Verbo. Así que antes de entrar de lleno en el estudio, te invito a que pidamos la unción del Espíritu Santo para que seamos iluminados. Oremos. Querido Consolador, gracias por estar a nuestro lado a fin de que podamos ser iluminados en el discernimiento de las Sagradas Escrituras. En esta hora, Señor, vamos a hablar acerca de la persona de Jesús, de la persona del Verbo, y te rogamos que nos ilumines, que nos dirijas en el estudio y que reprendas al enemigo. Aléjalo de este lugar, Señor, y del lugar donde están nuestros amados y amadas, para que puedan estar atentos a la instrucción del día de hoy, que provendrá de ti. En tu nombre, Jesús, amante Salvador, agradecemos esta bendición. Amén. Bien, mis amados, vamos a buscar en las Sagradas Escrituras Hebreos capítulo 5 versículos 8 y 9. Y nos dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Otra versión de este mismo texto nos dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y consumado, vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Allí tenemos dos versiones que expresan algunos términos diferentes unos del otro. Vamos a analizarlos en esta hora. Muy bien, entonces, ¿qué significa que Cristo aprendió la obediencia? ¿Es que acaso Cristo no decimos que era Dios también y Dios no lo sabe todo? ¿Qué hay oculto para Dios que Él no lo sepa? Pero en ese sentido vamos a analizar el hecho de que San Pablo nos dice que Cristo depuso su gloria. ¿Qué significa eso de que Cristo depuso su gloria? Vamos a buscar allí en el libro de Filipenses, el capítulo 2, versículos 7 y 8. Fíjate cómo dice Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien, excelente. Entonces, San Pablo, escribiendo a la iglesia de los filipenses, le está diciendo que el Verbo se despojó a sí mismo. ¿De qué se habrá despojado? Recordamos pues que hemos estudiado que Cristo poseía dos naturalezas: la naturaleza humana, 100% humano, y la naturaleza divina, 100% Dios. Dios encarnado, el Verbo encarnado. Muy bien, entonces, ¿de qué se despojó cuando vino aquí a la tierra? Cristo, mis amados, tenía que efectuar una batalla contra Satanás. Tenía que enfrentarse como hombre, como humano. Tenía que enfrentarse como Dios. Recordamos que Adán fue vencido como humano, fue vencido como hombre. De manera que esta batalla
contra Satanás, tenía que verificarse también en esa condición, como hombre. No podía verificarse como Dios, porque si no, Satanás diría, claro, hay una ventaja. ¿Por qué no vienes como humano, como Adán? A ver si puedes ser obediente a esa ley que tú instauraste allá en el Edén, ¿verdad? ¿A cuál ley nos estamos refiriendo? A la ley de el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. Es decir, el día que tú transgredas esta ley, morirás. Esa era la ley. Muy bien, entonces Pablo nos dice que Cristo se despojó a sí mismo, despojarse a sí mismo. En su condición de Dios, el Verbo tenía que entrar a este planeta como un ser humano, y librar la batalla desde ese punto de vista, desde esa condición como un ser humano, en la misma condición de Adán, como un ser humano. Adán siendo perfecto, en un escenario perfecto, Adán perdió la batalla. Pero ahora el Verbo, también perfecto, tomando un cuerpo perfecto, pero en un escenario imperfecto, tendría que ganar la batalla que perdió Adán. Así que para librar esa batalla, el Verbo tuvo que despojarse de su gloria, despojarse de su poder, despojarse de su atributo de presencia, de su atributo de omnipresencia. Cristo o el Verbo tuvo que despojarse de esos atributos. Del único atributo que no se despojó es de su divinidad, de su condición de Dios. Recordamos que la naturaleza divina está armónicamente fusionada con su condición humana. Y en ese sentido, entonces, este Cristo que entra a este mundo, como entramos todos los humanos, abrió matriz como abrimos nosotros, duró 9 meses en un vientre, abre los ojos como todo ser humano, da sus primeros pasos como todo ser humano, tiene que aprender como aprendió Adán, ya siendo Adán un adulto, Adán tuvo que aprender también. El mismo Dios, la misma deidad, instruía a Adán en todas las cosas. Instruía a Adán en la naturaleza, en los astros, con los animales, con las plantas, los secretos, el laboratorio natural, todo lo aprendió Adán de manos del mismo Dios. Adán no, cuando se levantó, tuvo que levantarse gateando como todo bebé, porque nunca había estado de pie, ¿verdad? Nunca había estado erguido, mejor dicho. Así que cuando la deidad lo levanta, tuvo que haber trastabillado y entonces tratar de mantenerse erguido. Adán pasó por eso. Y Adán tuvo que irse instruyendo progresivamente como todo ser humano en nuestra existencia. Solamente que Adán tenía una virtud que no tenemos la mayoría. Tenía una capacidad intelectual superior a la de cualquier ser humano. A la de cualquier ser humano súper inteligente, Adán superaba eso. Así que su mente, su cerebro era una esponja que podía absorber el conocimiento rápidamente. Podía absorber el conocimiento más sublime, más profundo, más alto. Así que Adán aprendió todas las cosas de la mano de nuestro Dios. Jesús tuvo que aprenderlo también, en este caso de manos del Espíritu Santo, que era su instructor. El Espíritu Santo instruía a María y a José con respecto a las peculiaridades de la vida, en cuanto a la crianza de ese niño, en cuanto a los cuidados de ese niño. Los instruía el Espíritu Santo.
Y a Jesús mismo, el Espíritu Santo, lo instruía como, no solamente como humano, sino también lo iba enseñando como Dios. ¿Por qué decimos enseñándolo como Dios? Porque recordamos que cuando Jesús llegó al templo a los 12 años, Jesús, al ver las ceremonias que se efectuaban allí, a ver los ritos y las conversaciones de los sacerdotes, él tenía un pleno conocimiento de a quién se referían esas conversaciones, a quién se refería esos servicios, a quién se refería esos corderos. Él sabía que se referían a él mismo, que estaban hablando de él mismo. Lo que quiere decir que ese conocimiento a los 12 años que Jesús tuvo, lo había adquirido del Espíritu Santo. Cuando María reprendió a Jesús porque se les había perdido esos días, Jesús le replicó diciendo: ¿es que acaso no sabéis que en las cosas de mi Padre me conviene estar? Ya Jesús, ese niño de 12 años, con una gran capacidad intelectual, porque era perfecto, ¿verdad? Y perfecto es perfecto en el orden. Entonces Jesús ya sabía que él no era una persona común y corriente. Jesús ya sabía que él era el Hijo de Dios. Jesús ya había sido instruido en eso y se le habían instruido con respecto al objetivo para el cual había venido a este mundo. El Espíritu Santo le abrió esa puerta o esa ventana al niño Jesús. Y tanto María como José como el Espíritu Santo abrían las sagradas escrituras de su tiempo. Y Jesús estudiaba las escrituras. Y Jesús sabía ya que lo que hablaba Isaías respecto al cordero sufriente, al siervo sufriente, ya se refería a él. Ya Jesús lo sabía porque lo había estudiado. Jesús había estudiado en los escritos de los profetas menores. Jesús había aprendido el Pentateuco. Jesús estaba instruido en todas las cosas ya a esa corta edad, porque como dije, su mente era una esponja y absorbía el conocimiento y mucho más, el conocimiento de la salvación, no como alguien que necesita un salvador, sino el conocimiento de la salvación como alguien que había venido a este mundo para otorgarla, para comprarla, para pagarla, para obtenerla en función de la raza humana. Ya ese conocimiento lo había adquirido Jesús a través del Espíritu Santo. También podemos encontrar que Jesús, ya siendo un joven, cuando fue al bautismo, sabía que en el bautismo él sería designado oficialmente por la deidad como el ungido, el designado, el Mesías, el Cristo. Iba al bautismo teniendo pleno conocimiento de quién era. Ya él lo había dicho: en las cosas de mi Padre me conviene estar. Y cuando le dijeron: Jesús, ahí viene tu madre y tus hermanos, Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Ves? Entonces Jesús estaba identificando en su temprana juventud como aquella promesa salvadora de la cual hablaban los profetas. Él era esa persona, él era el retoño, él era el deseado de todas las gentes, él era el cordero que quita el pecado del mundo. Ya él tenía pleno conocimiento de eso. Y encontramos pues que además Jesús aprendía, como dice las Escrituras, crecía en gracia para con Dios y los hombres, crecía en conocimiento, en sabiduría. Y las personas se maravillaban al escuchar las palabras de Jesús, al escuchar los argumentos de Jesús, al escuchar la forma en que él exponía la verdad de las Sagradas Escrituras. La gente se maravillaba al escucharlo. La gente se maravillaba al observarlo. Y pues hablando entonces de qué fue lo que depuso Jesús, pues mis hermanos, Jesús depuso el conocimiento
preexistente de él. Había obtenido del Espíritu Santo esa información. Tú eres Dios, tú eres el prometido, tú eres el ungido. Y el Espíritu Santo abría la mente de Jesús. Y Jesús contemplaba todo eso. Pero la presencia, Jesús el Verbo lo había depuesto. Su omnisapiencia estaba depuesto. Así que Jesús tenía que depender del Espíritu Santo para realizar su tarea o su ministerio aquí en la tierra. Es lo mismo como decir que Adán, para ganar la victoria ante el enemigo, tenía que estar adherido al Espíritu Santo. No podía despegarse del Espíritu Santo. Jesús también hizo del Espíritu Santo su aliado, su amigo, su confidente, su coparte. Hizo Jesús del Espíritu Santo. Y su comunión constante a través o con el Espíritu Santo y la deidad toda. Por eso es que Jesús se separaba para comulgar con la deidad, para estar en la presencia de la deidad, para sentirse inmerso en la deidad, en compañía de la deidad y robustecerse como humano y confirmarse también como Dios. Saber que Él era Dios, que había venido a pagar la deuda como Dios, pero tenía que sufrirlo como humano. ¿Por qué como Dios tenía que pagar la deuda? Porque la ley lo exigía. El mismo carácter de la deidad lo exigía. Cuando decimos el carácter de la deidad lo exigía, nos referimos a que la ley de los 10 mandamientos es el carácter de la deidad. Entonces, nadie podía pagar esa deuda sino Dios mismo. Ninguna criatura, por muy perfecta que fuese, podía pagar esa deuda. Tenía que ser Dios mismo. Dios mismo toma la culpabilidad de la raza caída, de la raza pecadora, y la toma sobre sus hombros y la paga. Pero lo hace en la condición humana. Dios paga la deuda en la persona de Cristo Jesús, el Cordero impecable, el Cordero inocente, el Cordero inmaculado. Jesús, el hombre. Muy bien, ya sabemos que lo que Jesús depone no es su condición divina o su condición de Dios. Eso no lo depone. Eso está allí, junto con la condición humana, las dos juntas. Solamente que la condición divina está velada por su condición humana. Eso se refiere cuando en el santuario las cortinas del tabernáculo representan esa condición humana, ese velo es la condición humana de Jesús. Su gloria queda velada allí a través de ese cuerpo, porque Él ha colocado esas prerrogativas excepcionales como Dios, lo ha colocado de lado y tiene que batallar como humano. Así como tú y yo, mi hermano, tenemos que batallar de lado. Vamos a predicar de mano del Espíritu Santo. Tenemos que enfrentar al enemigo de mano del Espíritu Santo. Tenemos que transmitir la información salvífica de mano del Espíritu Santo. Tenemos que mantenernos en santidad de manos del Espíritu Santo. Todo tenemos que hacerlo de mano del Espíritu Santo. Y Jesús, dándonos ejemplo, habiendo depuesto todas esas prerrogativas que tenía como Dios, las coloca de lado y batalla como humano, como un hombre frágil, batalla echando manos de su amigo, de su coparte, echando manos del Espíritu Santo. Ese es el ejemplo. Y nosotros lo vamos a hacer como lo hizo Jesús. Adán fracasó por eso, porque dejó de lado al Espíritu Santo y batalló él solo. Entonces, Jesús depuso esas cualidades, esos atributos, pero no depuso su condición como Dios. Esa condición como Dios estaba velada en su cuerpo humano. Muy bien, seguimos adelante.
Jesús, el perfecto, el que nunca pecó, ni conoció pecado, se sometió voluntariamente a cumplir los designios establecidos en el plan de la redención. Por eso es que dice, ¿en qué tenía que ser Jesús obediente? ¿Verdad? Vamos a leer allí en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, el capítulo 5, el versículo 21. Fíjate cómo dice, capítulo 5, el versículo 21. Nos dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. ¿Qué nos está diciendo el apóstol? Que Jesús nunca pecó. Que no conoció pecado significa que en él no se verificaba tendencia al mal. Al que nunca conoció pecado. Primero, porque no había tendencia en él, no había concupiscencia en él. Ya lo dijimos en otro programa. Satanás no tenía nada en él. Jesús no era concupiscente. No había tendencias al mal. Y lo otro, tampoco cometió pecado. Se hizo pecado por nosotros. ¿Cómo es eso? Se imputó el pecado de la humanidad. La culpa de la humanidad se la imputó a sí mismo. O sea, se la cargó sobre sí. Yo me hago pecador para pagar la deuda, porque la paga del pecado es muerte. Y la paga del pecado es muerte. Y la ley exige que el pecador pague la deuda con su vida. Entonces Jesús se imputa la culpabilidad del hombre. Por eso es que se hizo pecado. Es decir, se imputa la culpabilidad del hombre para pagar esa deuda que tiene contraída con la ley. Entonces, Jesús, el perfecto, el que nunca pecó, el que no conoció pecado, se sometió voluntariamente a cumplir los designios establecidos en el plan de la redención. Allí fue obediente. Ese plan que se elaboró desde edades sempiternas en el pasado, porque como Dios lo sabe todo, Dios es omnisciente, lo sabe todo, sabe el futuro desde el pasado, ¿no? Entonces Dios ya sabía que el pecado entraría, no por una condición casual. No, este plan es por si acaso entra, ¿no? No. El pecado entraría, mis hermanos. Dios sabía que el pecado entraría. No por una condición, no por una condición casual, sino que en el universo, todo el cosmos, los seres que habitaban el cosmos, tenían que experimentar en forma consciente cómo es obedecer por amor a Jehová. La humanidad universal, haciendo uso de su libertad, de su libre albedrío, tenía que decidir si obedecer a Dios por amor o obedecerlo por temor o porque no conocía nada más. De manera que en el plan de la salvación, la deidad necesitaba, primera cosa, que la deidad, decir que la deidad necesitaba algo o necesitarlo. La deidad necesitaba que su misma criatura pudiera decidir si amarlo o no, si obedecerlo o no, si adorarle o no. Que la humanidad universal tenía que conocer que había algo contrario a lo que habían visto hasta ese momento. Que había un concepto de rebelión. Que había un concepto de que algo podía adversarlo. El cosmos
Los habitantes del universo no conocían el engaño, no conocían la muerte, no conocían la mentira, conocían solo la verdad. Pero ¿cómo conceptuarla? ¿Cómo compararla si es que todo es verdad? ¿Cómo compararla? ¿Cómo tomar una decisión contraria si lo que hemos vivido siempre ha sido así? Siempre esto es lo que ha existido. Entonces la deidad necesitaba eso, que el cosmos se enterara de cuál era esa otra parte negativa, que el cosmos supiera qué era eso otro que podía adversar a la deidad. Eso era algo que la deidad no podía sacarle el cuerpo por mucho más tiempo. Eso era algo que tenía que suceder, porque el carácter de la deidad debe ser vindicado siempre. El error del pecado apareció en el corazón de Luzbel. No podemos indagar ese origen, porque tal vez buscando el origen, la causa, justificaríamos el pecado. Pero el asunto es que el pecado aparecería en el universo y no por una situación casual, sino que el pecado entraría como una situación en la cual todos los seres inteligentes del universo tendrían que enfrentar, tendrían que decidir, tenían que conocer. El pecado tenía que conocerse. El evitar que eso se conociera, entonces presentaría a la deidad como un tirano. ¿Por qué? Porque oculta a sus criaturas algo que no le interesa que ellos sepan. Para poderlos mantener bajo control, les oculta algo. Había que evitar eso. La deidad sabía que era necesario que el cosmos se enterara de ese lado oscuro. Por eso es que el árbol se llama el conocimiento del bien y del mal. El universo conocía solo el bien, pero no conocía el mal, no conocía las consecuencias del mal, no conocía las consecuencias de la rebelión, no conocía nada de eso. Pero era necesario que el universo lo conociera para que cada integrante del universo, cada persona, cada criatura en el universo pudiera decidir: yo permanezco adherido a la deidad, yo seré fiel a mi Dios. Eso fue lo que le pasó a Satanás. A Satanás tomó la decisión, pero tomó la decisión incorrecta. Satanás pudo entender todo, cuál era esa parte negativa, cuál era eso que se llamaba el mal, porque lo experimentó en sí mismo. Y durante un tiempo luchó contra eso. Y se rebeló y contaminó a la tercera parte de ángeles en el cielo, y viajó por los planetas buscando la forma de contaminar. La deidad ya se había dado cuenta de lo que pasaba en el corazón y en la mente de Luzbel. Los ángeles se habían dado cuenta también. Trataron de hacer que Luzbel dejara de seguir sintiendo esa cosa amarga en su corazón, ese desprecio que ya estaba tomando forma y medidas, esa obstinación de ser superior a su creador. La deidad ya sabía que estaba sucediendo eso en el corazón de Luzbel, y procuró que Luzbel dejara de seguir sintiendo eso y que regresara al gozo que se experimenta en el servicio a Dios. Y la pluma inspirada nos dice que por un tiempo Luzbel dejó de experimentar esos pensamientos y esos sentimientos y volvió a sentir gozo en el servicio a Jehová.
Pero llegó el tiempo que volvió a albergar en su corazón esos pensamientos negativos. Finalmente decide rebelarse, como nos lo menciona el libro de Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Entonces se revela. Y allí comenzó el problema en el universo. Ahora la deidad está en entredicho. Es un tirano. Aún habiendo abierto la puerta para que el universo pudiese comprender cuál era esa cara negativa, esa cara oscura del mal, aún así la deidad sigue estando sentada en el banquillo de los acusados como un tirano. Por eso es que aparece Jesucristo, el Verbo encarnado. Uno de los integrantes de la deidad tiene que venir a esta tierra a presentar batalla contra el adversario, contra Satanás, para demostrar al universo que en la rebelión no hay gozo, que en la rebelión no hay paz, para mostrar al universo que solamente se obtiene gozo, paz y esperanza si tú te mantienes en el bien, y que mantenerse en el bien implica que tienes que tomar una decisión consciente de a quién servir y la forma en que has de servir, de a quién amar y la forma en que debes amar. Había que hacerlo. Y por eso se libra esta batalla en nuestro planeta. Muy bien, entonces, volviendo a 2 Corintios 5, 21, quien no conoció pecado, podemos decir, ¿será que la deidad no sabía cómo era el pecado? Claro, claro que lo sabía. La deidad sabía qué es lo que es pecado. La deidad sabía que el hombre iba a caer en pecado, que Adán iba a fallar. La deidad sabía cuáles son las consecuencias del pecado, la muerte, la destrucción, las enfermedades. La deidad lo sabía todo, porque por eso es Dios, por eso es la deidad, por eso es el creador, por eso, porque lo sabe todo desde antes que suceda. ¿Y por qué no lo impidió? La gente se pregunta eso. ¿Y por qué no lo impidió? No lo impidió por amor. No por amor a sí mismo, sino por amor a sus criaturas, para que sus criaturas fueran verdaderamente libres en todo el sentido de la palabra, porque habían tomado decisiones, son capaces de tomar decisiones, ya no son robots, ya no son máquinas que obedecen al impulso de otro o de una fuerza exterior, sin pensar, sin analizar, sin reflexionar, sin contemplar, sino máquinas que obedecen a un plan ya preestablecido. Y no puede ser así. Dios requiere de sus criaturas la obediencia voluntaria y por amor, no por desconocimiento, no por obligación, sino por razón. Y en esa razón entonces involucrar luego los sentimientos y las emociones. Era necesario y se requiere eso. Es como los padres. Los padres queremos que nuestros hijos nos obedezcan y nos amen, pero antes de la obediencia que me amen. Todos los padres quieren que los hijos nos amen y que ese amor se manifieste en la obediencia y que los hijos obedezcan porque saben que en la obediencia está su bienestar físico, su bienestar social, su bienestar económico, su bienestar moral, su bienestar espiritual. Por eso, pero si nosotros tenemos a los hijos que parecen unas máquinas, que usted va a tener esta conducta preestablecida de esta manera y de allí no se va a apartar, entonces tendríamos autómatas. Y Dios no quería que sus criaturas fueran autómatas, sino que fuesen personas, criaturas conscientes, racionales. Por eso se hace imprescindible que el universo conozca
la parte que antagoniza con el bien, con la obediencia. Así es, mis amados. Entonces, Cristo perfecto nunca pecó, nunca conoció el pecado. Se sometió voluntariamente a cumplir los designios establecidos en el plan de la redención. Entonces, ese plan se elaboró desde la edad sempiterna. En el pasado se elaboró ese plan y Jesús se ciñó a ese plan. El verbo encarna porque el encarnar era parte del plan. Tiene que tomar una naturaleza humana para poder entrar en este planeta y hacer la batalla, realizar la batalla como un humano. Cristo se sometió a ese plan. Y fue tal que el plan lo llevó al sufrimiento y a la muerte. Segundo punto, esto quiere decir también que tuvo que cumplir con aquello que nunca había de cumplir o que nunca había debido de cumplir. ¿Qué era eso que Jesús tenía que obedecer, que nunca debió haber obedecido? Hermano, cuando tú te pones a analizar los aspectos fisiológicos del ser humano, Jesús tuvo que someterse a esa ley fisiológica de un humano, porque el verbo es Dios. Cristo, el verbo encarnado, pero Cristo siendo el verbo, no tenía por qué someterse a las leyes fisiológicas humanas. No. Cristo tenía que someterse a la muerte. Si el hombre no hubiese pecado, Cristo no tenía por qué haber encarnado primeramente. El verbo no hubiese tenido que haber encarnado. Cristo no tenía por qué ir a la cruz. Cristo no habría tenido que someterse a las leyes fisiológicas, ni a las leyes naturales. No. Entonces Cristo fue obediente en todas esas cosas. Tuvo que someterse. El verbo, la deidad, tuvo que someterse a leyes establecidas por él, pero que no tenía necesidad de cumplirlas porque era Dios, no era un humano. Pero ahora tenía que tomar un cuerpo humano y someterse a las leyes que él había creado, someterse a esas leyes y cumplirlas. Para que en ese cumplimiento de esas leyes, entonces pudiésemos ver nosotros el ejemplo para nuestra salvación. Cristo se sometió a las leyes civiles. Cristo se sometió a su propia ley de los 10 mandamientos. Cristo se sometió a la ley del sueño. Bueno, esas son las leyes fisiológicas. Cristo se sometió a la ley de no poder utilizar su poder como Dios, de poder utilizar sus atributos como Dios. Se sometió a esa ley, porque en el plan de la salvación estaba implícito eso. No podrás echar mano de tu condición de Dios, solo batallar como humano. Muy bien, y también tenemos que como humano Jesús fue arrojado a padecer incontables sufrimientos y además de en la cruenta cruz por la culpabilidad de la humanidad, pagando siendo inocente. Y Cristo también fue obediente. Tuvo que someterse a eso. De la gloria, obligarse a sí mismo a someterse a un mundo en tinieblas, a un mundo en oscuridad. A colocarse como un ser frágil en una posición en que Satanás pudiese atentar contra él y destruirlo. El plan de la redención también tenía eso. Cristo se sometió a eso voluntariamente. Por eso es que Cristo sudó sangre, porque el universo pendía de un hilo y dependía de su decisión de mantenerse él fiel a
obediente a esas leyes establecidas en el plan de la salvación. Si se desviaba, perdía. Perdía el universo, perdía la majestad, perdía la deidad. La deidad sería destronada y Satanás llegaría a ocupar el trono universal. Por eso Cristo sudó sangre. Entonces Jesús se sometió a eso, a las leyes del plan de la redención. No tenía por qué hacerlo, porque siendo inocente, la deidad dijo, somos culpables y tenemos que asumir esa culpa y pagarla y liberar al hombre que cayó y mantener saludable al resto universal. Cuarto punto, la obediencia de Cristo no fue una obediencia moral. ¿Cómo fue la obediencia de Cristo? No fue una obediencia moral la que aprendió, ya que su carácter era perfecto, pues no tenía tendencia al mal. Entonces Cristo no aprendió una obediencia moral. La obediencia moral tenemos que aprenderla a nosotros, porque a determinada edad nos llevamos un sacapunta de la escuela, o le quitamos el lápiz al compañero, o siendo más bebitos mordemos al otro bebé y salimos corriendo. Que los padres tenían que decir, no, el traerte ese sacapunta, yo no te lo compré, no tienes por qué tenerlo tú. Yo no te compré este lápiz, tú no tienes por qué tenerlo. Así que mañana me lo devuelves. ¿Y por qué, hijito? ¿Por qué le mordiste a ese bebito? Y sales corriendo. ¿Por qué tú no eres capaz de prestarle tu juguete a fulanito? Y son bebitos. ¿Verdad? Enseñarles aspectos morales a nuestros hijos. Entonces Cristo no tenía que aprender, su obediencia no estaba referida a aspectos morales porque Él era santo, Él era perfecto, porque en Lucas dice, el santo ser era santo, no tenía esas tendencias amorales para que Él tuviera que aprender nuevas costumbres morales. No. ¿Por qué? Porque su carácter era perfecto, pues no tenía tendencia al mal. Su carácter personificaba la más alta y perfecta moral. Era excelente, así como lo fue Adán. Excelente, Cristo también fue excelente. El segundo Adán. Quinto punto, la obediencia perfecta estaba referida a la aceptación del sacrificio sin resistirse a cumplirlo. Ya lo hemos tocado un poquito anteriormente. La obediencia de Cristo estaba referida a la aceptación del sacrificio sin resistirse a cumplirlo. Así que cuando Adán cayó, el verbo no podía resistirse a cumplir el plan. Desde allí comenzó el sufrimiento. O sea que el sufrimiento del verbo, el sufrimiento de la deidad, el sufrimiento de Cristo, ya era un sufrimiento dado desde el pasado sempiterno. Cuando llegase el momento de implementarse el plan, ya ellos venían sufriendo. Y cuando se implementa el plan, no hay forma de resistirse a eso. Hay que continuar el plan. Hay que someterse. Eso se llama obediencia. ¿Y hasta dónde lo llevó la obediencia? Al sufrimiento y por fin a muerte y muerte de cruz. Entonces Cristo fue obediente a ese plan que lo llevó a la muerte. Y la palabra que vamos a interpretar ahora, que está allí también en Hebreos 5:8, que tiene que ver con la palabra perfeccionado. Fíjate cómo dice, para recordar, porque ya lo leímos. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esta otra versión utiliza otro término. Fíjate cómo dice.
y consumado. En vez de decir y habiendo sido perfeccionado, ¿verdad? Y habiendo sido perfeccionado, en esta otra versión dice y consumado, vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Entonces, ¿en qué fue perfeccionado Jesús? Fue perfeccionado porque era imperfecto, porque tenía una tendencia al mal, porque tenía conducta amoral. No, no es a eso que se refiere San Pablo. San Pablo se está refiriendo que perfeccionado significa y habiendo consumado el plan, se constituyó se constituyó con derecho a pasar a la segunda fase del plan. Eso es lo que nos está diciendo San Pablo, ¿verdad? Porque la palabra perfeccionado, consumado en la obediencia, la fase de ese plan era cuando se consumó la obediencia en la cruz, ahora Jesús quedaba habilitado para la siguiente fase. ¿Cuál era la siguiente fase? Ser entronizado en la gloria nuevamente. Cristo quedaba ahora autorizado para reasumir sus cualidades divinas, sus atributos divinos. Y como quedaba ahora autorizado para reasumir su condición de Dios, ahora entra en el santuario celestial para continuar con la labor de intercesión por la raza que había venido a salvar. Y por eso se constituye como sacerdote y luego como sumo sacerdote. Entonces, por tanto, ya que decidió ser hijo, se sometió a la obediencia, consumado o perfeccionado en la obediencia hasta la cruz para poder ser autor de la salvación de los que le obedecen. Entonces, habiendo consumado el plan, ¿verdad? El plan se perfeccionó cuando Jesús colgó de la cruz. Allí el plan quedó perfecto y consumado. A eso es que se está refiriendo el texto, mi amado. Entonces, el otro término que nos hace ruido es aprendió. Que Cristo aprendió a ser ¿qué? Obediente. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, ¿cómo que la aprendió? ¿Qué significa eso de aprender para aplicarlo a Jesús? Nota lo siguiente. La palabra aprender proviene del griego mantano. Del griego mantano, que significa llegar a saber. Significa también comprender. Significa también enterarse. Entonces cuando dice que aprendió por medio del sufrimiento, la obediencia, entonces nosotros tenemos que traducir, entonces Cristo llegó a enterarse de lo que es el sufrimiento en carne propia. Porque aunque Cristo es Dios y la deidad lo sabe todo, ellos saben lo que es el sufrimiento. Ellos saben lo que es la consecuencia del pecado, pero no lo habían experimentado en carne humana. Lo sabían como Dios, pero no lo habían experimentado en carne humana. Y no vamos a decir que es en una carne finita. No, en un cuerpo humano. No lo habían experimentado. No habían experimentado lo que es sentir el calor. Saben lo que es el calor, pero saben todo. Ellos son el originador del calor, de la luz, de todas esas cosas, de los elementos naturales. Pero no lo habían experimentado en su cuerpo. Entonces Cristo llegó a enterarse de eso. Eso fue lo que aprendió. Se llegó a enterar de eso. De cómo es que nosotros los seres humanos padecemos. Él llegó a enterarse de eso. ¿Cómo se llegó a enterar? Porque lo veía cada día. Se codeaba día tras día con los enfermos. Día tras día con los endemoniados, día tras día con la muerte, día tras día contra el enemigo, día tras día contra el odio, día tras día con todas las cosas que acucian a la raza humana. Cristo se relacionó con eso. No necesitaba tener tendencia al mal para poder relacionarse con eso.
con estos aspectos negativos a los cuales nosotros como raza humana, como pecadores, estamos sometidos. Fíjate que cuando hablamos de los elementos naturales, este planeta no fue creado inicialmente. Este planeta no tenía estos cambios climáticos, no, porque fue creado perfecto. Los cambios climáticos provienen a partir del diluvio, que la Tierra se desquició. De allí provienen los cambios climáticos. Entonces tenemos altas temperaturas frías, altas temperaturas de calor, bajas temperaturas frías. Entonces la deidad experimentó eso en la persona de Jesús como humano. ¿Verdad? Estamos hablando como humano, lo experimentó. Nosotros no podemos decir que la deidad no experimentó el amor, que ese es un atributo de la deidad. La misericordia, la compasión, la ternura, todos son atributos de la deidad. Pero lo que la deidad no experimentaba era este aspecto negativo que es producto del pecado, por ejemplo, ¿verdad? De lo que acabamos de hablar. Entonces Cristo aprendió eso, lo constató personalmente la deidad, en su propio ser, en su propia carne. Por ahí San Pablo cuando nos dice que subió al tercer cielo y entonces vio la majestad y la gloria de todo aquello, y luego vino a la tierra, podemos imaginar a San Pablo bajar de la gloria a este mundo. ¿Cómo le habrá parecido a San Pablo este mundo? Tenebroso, lleno de oscuridad, de enfermedad, de muerte. ¿Será que San Pablo ya sentía gozo, ya se quejaba del aguijón? Porque allá en el tercer cielo estuviese él en visión o hubiese sido arrebatado y realmente estaba corporalmente allá no tenía aguijón. El aguijón lo tenía aquí. Entonces volver a este mundo, a volver a sentir ese aguijón. Yo me imagino el sufrimiento de San Pablo. Dice, ya no quiero vivir en este mundo. Yo me voy para Roma y si en Roma me voy a terminar mi ministerio, me voy lo más rápido posible a Roma. Que era el proyecto siempre de San Pablo, visitar a Roma para predicar el evangelio allá. Y lo había postergado varias veces hasta que finalmente el Espíritu le concede, bueno, vamos a Roma, y en Roma murió. La alegría de Pablo de decir, ya esto se acabó. Gloria a Dios, se ha acabado esta batalla, por lo demás me queda la corona. Así que yo muero feliz, ya me voy de este mundo. Yo quiero estar allá en el mundo donde estuve en visión o en el cuerpo. Entonces, cuando traemos eso a la persona de Jesús, dice, bueno, pero si Jesús bajó de la gloria, el verbo estaba en la gloria, en la deidad, el soberano del universo, y bajar a este mundo lúgubre, a estar rodeado de penuria, a estar rodeado de frío, de calor, de amenazas contra su vida, contra su ser como Dios, estar rodeado de enfermedades horribles. Bueno, todas las enfermedades son horribles, pero ahí parece que son unas más horribles que otras. ¿Ya? Rodeado de muerte y tener constantemente, minuto a minuto, el hacha del verdugo sobre su cuello, porque los sacerdotes, los escribas, los gobernantes, los príncipes, procurando matarle en todo momento. ¿No querría Cristo dejar esto e irse de una vez a su hogar? Y eso fue lo que le dijo Satanás. Si tú eres el Hijo de Dios, mira, yo te voy a entregar todo esto. No es necesario que vayas a la muerte. No es necesario que padezcas lo que ya tú sabes que vas a padecer. Lo que está escrito en la Biblia, porque ya yo lo leí también. Tú vas a padecer eso. No es necesario que tú padezcas eso. Arrodíllate y adórame y yo te entrego todo. Y Jesús sabía todo eso. Pero él sabía que tenía que luchar allí de mano del Espíritu Santo y decirle a Satanás, al Señor Jehová, tu Dios adorarás y a él solo servirás. Yo no me inclinaré a ti por no ser obediente al plan que nos hemos trazado desde edades sempiternas en el pasado. Entonces, imaginémonos a Jesús, el Rey de la Gloria, viviendo en este planeta lúgubre. Y nosotros, como lo miramos con estos ojos mortales, estos ojos llenos de pecado, lo vemos bello. Todavía lo vemos bello. Pero para San Pablo, que vio realmente la belleza, debió haberle parecido un mundo lúgubre, lleno de tinieblas,
para Jesús estar aquí. Pues dice, se humilló a sí mismo, tuvo que llegar aquí, tuvo que deponer toda su gloria, toda su majestad, toda virtud como Dios, ponerla de lado para estar en este planeta al lado de nosotros, para darnos consuelo, para darnos esperanza. A eso vino Jesús. Muy bien, mis hermanos. Entonces, el comentario bíblico adventista dice así: Cristo llegó a enterarse lo que significaba la obediencia, pero este conocimiento le ocasionó sufrimiento y muerte. Entonces, ¿qué fue lo que aprendió Jesús? Aprendió a sufrir, aprendió la muerte, experimentarla en sí mismo, el sufrimiento experimentarlo en sí mismo. Siendo inocente lo experimentó en sí mismo. Eso no quiere decir que tenía tendencia al mal, eso es otra cosa, es otra cosa. Experimentó el sufrimiento y la muerte en sí. También conoce ahora lo que implica la obediencia humana a la voluntad divina. Como decíamos en otro estudio, Cristo comprende toda nuestra dificultad para ser obedientes. Nuestra tendencia al mal batalla contra nosotros, porque somos vendidos al pecado, como dice San Pablo, vendidos al pecado, porque aunque queriendo no hacerlo, hay una ley en mi cuerpo que me empuja al pecado. Cristo aprendió eso, Cristo se enteró de eso, Cristo comprende eso, el Espíritu comprende eso, el Padre comprende eso, nuestro sufrimiento por ser obediente. Eso lo comprende Cristo, ¿verdad? Porque sufrimos, porque queremos ser obedientes. Porque San Pablo sufría y decía: maldito hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte, esta tendencia al mal que me doblega? Entonces, Cristo comprende eso, ¿verdad? Pero por eso es que se abre en el plan de la redención. Hay un ingrediente que se llama justificados por fe, ¿verdad? No porque tú te empeñes en ser perfecto, obediente a un código que tu cuerpo se resiste a obedecer, que tu misma conciencia, hay una batalla en tu conciencia, ¿verdad? Allí en esa batalla todavía la conciencia dice: no te preocupes, tú puedes salvarte por otro lado, pero tú en la misma conciencia te dices: no le hagas caso a esa voz que está allí negativa, esa voz que te lleva a la perdición. Todo eso se está librando en la conciencia, en la mente del hombre. El hombre espiritual contra el hombre carnal. Cristo comprende eso, que esa batalla se libra en nuestra mente. Y que cuando nosotros nos relacionamos con Él, con Jesús, queremos ser perfectos, queremos ser santos, queremos garantizarnos que estamos haciendo las cosas como son. Queremos experimentar esa felicidad de vivir en santidad, ese gozo. Sí lo queremos hacer y emprendemos la lucha, pero también está la ley de nuestro cuerpo que va hacia el pecado. Esa tendencia al mal impera en nosotros y nos empuja a transgredir la ley, a transgredir la obediencia. Y en la conciencia la lucha: ¿lo hago, no lo hago? No lo hagas, todavía tienes mucho tiempo, tranquilo. Ahora es que hay tiempo, no, tú estás equivocado en eso, no es necesario guardar la ley, no es necesario esto otro, porque tú eres salvo por la gracia y tal. Y entonces la otra voz en la conciencia te dice: no, esa voz te está llevando hacia el mal, esa voz no es la correcta. Mantente adherido a Cristo, mantente adherido a mí, te dice el Espíritu. Es el Espíritu que está hablando allí en la conciencia, hermanos. El Espíritu Santo batallando en tu conciencia, batallando contra tus tendencias al mal, batallando con la voz de Satanás que te susurra aquí al pie de tu oído y mete esas palabras allá en tu subconsciente de rebelión, porque en el subconsciente también tenemos la rebelión, en el cerebelo tenemos la rebelión, no solamente en la parte consciente, no en el subconsciente tenemos rebelión, somos rebeldes allí. Y cuando dice: no, es que en el corazón, es que en el fondo no es malo, en el fondo es bueno. No,
En el fondo del corazón es cuando somos más perversos, porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Espíritu que discierne hasta los huesos, los tuétanos. Sí, muy bien. Entonces, ¿cuáles son esas dificultades que Jesús comprende que son las que nosotros enfrentamos día tras día? La tendencia al mal que nació con nosotros, que viene con nosotros desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre. Comprende también que además de la tendencia al mal tenemos un enemigo común que nos acucia día tras día, que se entromete en nuestras vidas para llevarnos al pecado, para mantenernos en rebelión. Cristo comprende todo eso. Y por eso es que se compadece de nosotros. Se compadece de nosotros porque lo comprende, no porque lo haya cometido, no porque lleve en él tendencia al mal, sino porque él lo comprende, él lo entiende, él lo ha constatado, él lo ha visto, de cómo el hombre batalla día tras día por mantenerse fiel a él, por mantenerse fiel a su Dios. Cristo lo comprende. Y bien, mis hermanos, quiero terminar esta hora con la palabra perfeccionado, que también aparece allí. Y habiendo sido perfeccionado, otro texto en otra versión nos dice consumado. Y consumado vino a ser causa de eterna salvación. ¿Qué se consumó? El plan de la redención. La fase en que Jesús colgó de la cruz por nuestros pecados, colgó de la cruz por ti y por mí, se consumó allí. El plan fue perfeccionado allí. Esa palabra perfeccionado proviene del griego, que es teleio, que significa habiendo sido completado, significando la idea de haber alcanzado la meta o terminado la tarea. Completado el plan, se alcanzó el plan, se alcanzó el objetivo, la deuda fue cancelada, el hombre es libre, la sangre fue derramada, Satanás ha sido vencido, por eso es que está perfeccionado, el plan perfeccionado. Satanás ha sido vencido, hemos triunfado. Por medio de su humanidad, Cristo logró la meta que se había propuesto alcanzar. Así quedó habilitado para el cargo de sumo sacerdote. Eso está en el comentario bíblico adventista. Repito eso. Escucha esto, mi hermano. Por medio de su humanidad, Cristo logró la meta que se había propuesto alcanzar. Así quedó habilitado para el cargo de sumo sacerdote. Habilitado para la siguiente fase del plan. ¿Cuál es la siguiente fase del plan? Sumo sacerdote. Y para terminar, allí en el libro Joya de los Testimonios, en el primer párrafo de la página 218, mira cómo dice. Su naturaleza, ¿la de quién? La de Cristo, se hermana con nuestras flaquezas. Se hermana, o sea, se hace camarada de nuestras flaquezas, pero no alimenta en él pasiones semejantes a las nuestras. Cuando habla de pasiones, se está refiriendo a tendencia al mal. La naturaleza de Cristo no alimenta tendencia al mal. Es lo que está diciendo ese párrafo. No hay naturaleza, no hay tendencia al mal en la naturaleza humana de Cristo. Es decir, tuvo la experiencia de ser tentado en todo. Tentado no significa tendencia al mal. Fue tentado, ¿verdad? Como somos tentados todos. Nosotros decidimos si queremos caer en la tentación. Cristo también decidió mantenerse en su divinidad, mantenerse en su plan. Pero algunos dicen ahora, es que Cristo tenía una ventaja, era Dios. Pero es que tú y yo también tenemos una ventaja. Cristo dice, yo te salvo porque quiero, no porque tú hagas algo. Yo te salvo a pesar de tu caer. Eso no significa que porque la gracia abunda vas a seguir cometiendo pecado. Esto lo dice San Pablo. Entonces pecaremos para que la gracia sobreabunde. No, de ninguna manera. Solamente que yo te salvo porque quiero. Maravilloso el plan de la redención. Yo te salvo porque quiero. Pero eso no significa que porque yo quiero salvarte, tú vas a continuar en pecado, vas a continuar en rebelión, vas a continuar en tus tendencias al mal. No vas a luchar contra tus tendencias al mal. No vas a procurar tu santidad.
porque yo quiero salvarte, tú no vas a hacer nada, tú vas a seguir pecando. No, eso no es lo que decía San Pablo, ¿verdad? Entonces, tenemos una ventaja, el Espíritu Santo está obrando en nosotros y nos da el poder día tras día. Por eso eso se llama la unción del Espíritu Santo sobre nosotros, reposa sobre nosotros y nos da poder todos los días para vencer al enemigo, para decirle a Satanás: no comeré del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no lo comeré. Y el poder el Espíritu me capacita día tras día para eso, y cada vez que yo venzo, voy creciendo en poder, creciendo en autoridad, o sumiso, al Espíritu Santo. Humilde a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y experimentamos gozo y paz. Y sigue diciendo el párrafo: tuvo la experiencia de ser tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No es que no cometió pecado, no, sin pecado significa que no traía condición al mal y tampoco cometió pecado. Tampoco transgredió ninguna ley. Ninguna ley moral, ninguna ley espiritual transgredió Jesús. O sea que Jesús no fue incurso en ninguna de las formas de pecado que existen. ¿Cuáles son las formas de pecado que existen? Pecado por condición. Todos nacemos pecadores en este planeta. Hemos sido constituidos pecadores por condición. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán, la transgresión de Adán, se nos es imputada a nosotros. No los pecados que cometió Adán, sino el pecado primero que cometió Adán. Ese pecado se nos imputa a nosotros. Somos pecadores por condición. Pecado por omisión, que es como dice Santiago: el pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pecado por omisión. Y el pecado por condición, el que transgrede la ley, es un pecador. Pecado es transgresión de la ley. Entonces tenemos las tres formas de pecado, tres condiciones de pecado, ¿verdad? Entonces Cristo no tuvo ninguna de las tres. Ninguna de las tres. Adán tuvo las dos. Tuvo pecado por transgresión, por comisión, y pecado por omisión. Él no venía con pecado, él no venía con condición de pecador. Nosotros venimos con condición de pecador. Muy bien, entonces, mis hermanos, el libro de Hebreos capítulo 14, el versículo 15 nos dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero no pecó, no tenía pecado, ¿verdad? Y fue tentado conforme a nuestra semejanza, significa que fue tentado como somos tentados nosotros. Es más, Jesús fue tentado en una condición como Dios. Porque las tentaciones siempre Satanás esgrimió: si tú eres Dios, tal cosa, si tú eres Dios, tal cosa, y si tú eres Dios, tal cosa, ¿verdad? Jesús fue tentado como Dios, en su soberanía, como soberano, pero ganó la victoria como humano. Interesante. Satanás quiso destronar a la deidad como Dios, no como humanos. Quiso destronar a la deidad, no destronando a los ángeles ni la jerarquía angelicales. Quiso destronar a la deidad en su condición de Dios, en su condición soberana en el cielo. Y aquí también lo quiso hacer. Y todavía pretende hacerlo cuando Jesús, por segunda y por tercera vez, porque recordamos que Jesús viene por segunda y también por tercera vez a este planeta. Muy bien, mis hermanos, espero que este estudio te haya gustado. Y bueno, y que sigamos conversando. Déjame tus comentarios y dale click a la campanita para que te suscribas al canal y estaremos siempre en contacto. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor querido, Dios poderoso y fuerte, Jehová de los ejércitos. Gracias por el estudio de las Escrituras. Gracias, Señor, porque ministras para nosotros constantemente a fin de restaurarnos a la condición perfecta de la cual caímos una vez por causa de nuestros primeros padres humanos. Perdona nuestros pecados y nuestras rebeliones, Señor Dios. Gracias, Espíritu Santo, por dirigirnos e iluminarnos en el estudio de las Escrituras y confirmarnos en el pacto. Gracias, Jesús. En tu nombre agradecemos estas bendiciones. Gloria a ti, Salvador. Amén. Mis amados, Dios te bendiga.